Antes de comenzar este video, no se les olvide visitar mi página Bomb Squad World, donde pueden encontrar muchos mods relacionados a Bomb Squad, como mapas, minijuegos, modpacks, personajes y mucho más. Y todo lo podrás obtener con un simple clic, link en la descripción. Hey, hola gente, ¿cómo están? Espero que estén de lo mejor. Bienvenido a nuevo tutorial for Bomb Squad. En este tutorial aprenderemos a cómo aumentar o disminuir el rango y daño de nuestras bombas, ya sea la bomba normal, bomba de hielo, bomba pegajosa, bomba de impacto, mina terrestre o la caja TNT. Para este tutorial utilizaré el mod Custom Scripts, que pueden encontrar en la descripción de este video o en las tarjetas. Este mod nos ayudará a modificar todo el código de Bomb Squad. Primero creamos los scripts con este mod. Vamos a la ubicación de los scripts, abrimos nuestro gestor de archivos, entramos a la memoria interna, vamos a la carpeta Bomb Squad, sys 1.6.4, aquí están todos los scripts de Bomb Squad. Para modificar la bomba, entramos a BASTD, Actor, y abrimos el archivo bomb.py. Para el código yo utilizaré la aplicación Acode. Vamos hasta la línea de código 612. Aquí está el Explode Hit Message, o sea, el mensaje cuando la explosión te golpea, lo que significa que aquí abajo está el daño de las explosiones. El dato que nos interesa es MAG, que tiene un valor de 2000, y la sentencia condicional para cada tipo de explosión. Por ejemplo, si self.blastType es igual o regresa a la palabra ice, MAG se multiplicará por un valor de 0.5. En pocas palabras, si el tipo de explosión es igual a la bomba de hielo, el daño que hace esta bomba se multiplicará por 0.5, convirtiendo el daño de explosión a la mitad. Lo mismo sucede con Landmine y TNT. Para Landmine el daño se multiplica por 2.5 y para la TNT el daño se multiplica por 2. Ahora ya saben que el daño de las bombas está aquí. En mi caso duplicaré el daño de todas las bombas. Para eso cambiaré el valor de MAG de 2000 a 4000. Guardamos y probamos. Y listo, como ven, el daño de las bombas es mucho mayor. Ahora vamos a modificar el radio de explosión. Vamos hasta la línea de código 686. Aquí está la variable self.blastRadius, que es igual a blast-radius. Si buscamos más arriba, en la línea de código 658, vemos que blastRadius es igual a 2. Abajo de nuestra variable self.blastRadius, encontramos una sentencia condicional para establecer un radio diferente dependiendo del tipo de bomba. Esto es lo mismo que el daño de explosión que vimos anteriormente. Por ejemplo, si el tipo de bomba es la bomba de hielo, ice, el radio de explosión se multiplicará por 1.2. Vamos a editar este valor para que se multiplique por 2.2. Guardamos y probamos. Funciona perfectamente, pero será muy difícil saber el radio de explosión que tiene. Para solucionar esto, crearemos un nuevo nodo de tipo escudo. Vamos a la línea de código 847. Este nuevo nodo tiene que estar abajo de este nodo, ya que así nos evitamos de muchos problemas. Para facilitarnos el activar o desactivar este nodo, crearemos una variable booleana llamada showRadius con un valor de true. Abajo escribimos la siguiente sentencia condicional: if show-radius . Por defecto, si la variable se queda sola, se interpreta que tiene un valor de true, quedando como si showRadius es igual a true, entonces se mostrará lo que está abajo. Abajo escribimos radius igual a ba.newNode. Entre paréntesis escribimos el tipo de nuestro nodo, que en este caso es shield. Abajo escribimos owner, que es igual a self.node, ya que este nodo solo existirá si existe la bomba, o sea self.node. Abajo escribimos attrs y adentro las características de nuestro nodo. Únicamente utilizaremos radius.
El valor de reduce será self.blast-reduce más 1.0. El 1.0 es necesario para saber el radio exacto. Ahora, abajo del nodo llamamos a una función que nos ayudará a que la posición de nuestro nodo sea la misma que el nodo de la bomba. Escribimos self.node.connectAttr y entre paréntesis escribimos position, reduce y position. Reduce es el nodo que creamos. Guardamos y probamos. Como ven, ya sabemos el radio exacto de las explosiones. Si ustedes quieren desactivar este nodo, solo deben cambiar el valor de showReduce de true a false. Y con esto termina este tutorial. Dale like a este video si quieres más tutoriales. Compártelo con tus amigos para que también modifiquen sus bombas. Y si eres nuevo en este canal, suscríbete para no perderte ningún video nuevo. Así que sin nada más que decir, por mi parte es todo. Y nos vemos en un próximo video. Adiós.